Hay niñas que lo esperan con ansias, otras con miedo y temor, y algunas la sienten como algo molesto y desagradable. La llegada de la primera regla es un acontecimiento en la familia que a veces se vive de forma positiva y otras no tanto. Incluso todavía quedan resquicios antiguos de que la mujer durante los días que tiene la menstruación está enferma o indispuesta, y costumbres sin ninguna base científica que aconseja que no se pueden bañar, ni lavarse el pelo, ni depilarse o no comer ciertos alimentos. Por eso hoy en tu programa Más de Uno hablaremos de mi primer periodo vaginal, los cuidados y dolores. Iniciamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya, gracias a Dios es viernes y estamos aquí en tu programa Más de Uno, como siempre, muy agradecidas con la vida y muy agradecidas con estos tiempos maravillosos de lluvia y luego de sol, que ponen un ambiente como muy interesante, muy diferente. Y bueno, pues eso a mí me pone de muy buen humor. Espero que a ti también. Soy Carlota Tello y como te decía, estás en tu programa Más de Uno y hoy vamos a tener un programa dedicado a las adolescentes y con un tema que a veces preocupa, a veces es como intrascendente, sobre todo cuando hay hermanas mayores, pero pues es todo un acontecimiento. Y en épocas pasadas, cuando una chica empezaba a menstruar, pues pasaba de la niñez a la adultez, no había adolescencia. La adolescencia es un periodo de vida que nosotros inventamos como para darles un poco más de espacio a los niños para que fueran creciendo un poco más antes de ser adultos, pero en tiempos pasados, de veras muchos siglos, pasaban de la niñez a la adultez. A los 11 o 12 años contraían matrimonio, empezaban a tener hijos. Claro que en esa época la gente duraba, la expectativa de vida era de 30 años, 35 años. Ahora que es de 80 aproximadamente, pues claro que es todo un tema controversial y a veces se dice que la adolescencia se está extendiendo hasta los 25, 26 años. ¿Tú qué crees? Espero que nos llames para que nos digas cómo ves este programa al 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o nos puedes mandar un WhatsApp al 33 10 19 07 12. También estamos en Facebook, Mujer el Sexto Sentido, y en Radio Mujer 1040, para que estés al pendiente y por cualquier vía, por teléfono, por la computadora, nos puedas mandar un mensajito. Vamos a hablar entonces esta tarde de mi primer periodo vaginal, mi primer periodo de sangrado, los cuidados y dolores. Como decía Telma en la cápsula, que le damos las gracias a Telma y a Norberto Rodríguez, también a Moni y también a Jessie, porque hacen posible este programa. Y como decía Telma, bueno, a veces la primera menstruación se espera como un inicio de una vida distinta, dejamos la niñez atrás, pero empezamos a comportarnos de manera distinta y a veces se espera como un acontecimiento muy agradable para la familia, muy festivo. Yo tengo amigas que la primera vez que menstruaron, su papá les llevó un ramo de rosas, su mamá hizo una cena especial, invitaron a los amigos, a sus padrinos, etcétera, como para decirles, ya empezó a menstruar, qué maravilla, ya se está convirtiendo en mujer, deja de ser niña para ser mujer. Con todo con felicitaciones de todo mundo, y entonces ahí lo que observamos es lo siguiente. Fíjate cuál es la diferencia entre esperar la primera menstruación así a alguien que de repente no le informaron bien, que de repente en la escuela no entendió bien lo que le estaban diciendo, porque pasa, de repente las maestras no dominan el tema y puede ser que cuando están explicando la menstruación se entienda de manera distinta y entonces no tomen en cuenta que las niñas a lo mejor no sabían mucho del tema. Y además hay muchos mitos alrededor de, no nomás de la primera menstruación, de todas las menstruaciones, mitos que fueron generados a través de varios siglos. Entonces la niña
como te decía, pues tiene un sangrado, observa sus chones un poquito manchados de sangre, sus pantaletas, y entonces se asusta y llega con su mamá y su mamá le trata de explicar y lo primero que le dice es: pobrecita de ti, ay, qué barbaridad, ya empezaste a menstruar. Esto es un martirio que tenemos que pagar todas las mujeres. Cada mes tenemos que pagar esto con sangre, porque fíjate que de aquí en adelante, cada 28 días aproximadamente o cada 30, pues vas a tener ese sangrado y aparte te va a doler. Pero pues ni modo, es el precio que tenemos que pagar por ser mujeres. Imagínate, compara una niña que la reciben con fiesta y una niña que la reciben con este discurso. ¿A quién crees que le duela más? ¿Quién crees que de repente empieza a generar cólicos cada vez que le llega a su periodo o un poquito antes? Ya esperando el periodo ya empiezan los cólicos. Pues claro, es muy importante cómo vamos dando esta información a las jóvenes y a los hombres también. Los hombres también necesitan saber cómo es el periodo menstrual y las mujeres necesitan saber cuáles son los ciclos circadianos que presenta la testosterona en los hombres. Es importante en este conocimiento que vamos haciendo de nosotras y nosotros para que no seamos unos completos desconocidos una vez que llegamos a la adultez y que queremos hacer pareja. Te vamos a hablar de este tema, pero nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. Puedes enseñar a utilizar un calendario para anotar los días de regla, duración e intensidad, presencia de dolor. De esta forma se podrán conocer las variaciones del ciclo y posibles alteraciones. Continúa escuchando Más de Uno. Ya estamos de nuevo contigo y esta nota que da Telma pues es muy importante porque las niñas cuando empezamos a menstruar sí es muy recomendable que en un calendario empiecen a anotar todo lo que van sintiendo a través del ciclo menstrual, porque hemos dicho en otras ocasiones, en otros programas, que empiezan las hormonas como a regularizarse poco a poco y al principio parece que te vas a volver loca, ¿sí? Acuérdate si tienes una edad más de 20 o 25 años, cómo fueron tus primeras menstruaciones. La verdad es que las hormonitas suben y bajan y de repente dices tú, voy a acabar en el manicomio, no puede ser, voy a acabar en el zapote o qué. Ayer estaba súper feliz y hoy estoy súper triste y lloro de todo. Eso sucede mientras no se estabilizan bien las hormonas y entonces empezamos a tener unos ciclos un poco más regulares. Sin embargo, hay niñas que desde un principio, desde la primera menstruación, son bastante regulares. Y entonces lo que sucede es que podemos tener como una descripción del libro, ¿sí? Acerca de la menstruación. Vienen 3 o 4 días de sangrado, después el cuarto día ya es muchísimo menos y entonces empiezan los estrógenos a elevarse y con esta elevación de los estrógenos pues la persona se siente muy bien y así sucesivamente hasta la ovulación. De repente en la ovulación viene la progesterona y entonces ya nos empezamos a sentir un poquito mal. Pero tenemos de invitada a nuestra doctora querida, doctora Irma Quintero. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Carlota? Qué gusto saludarte. Muy bien, yo también tengo mucho gusto saludarte. Estamos hablando del tema de la primera menstruación y todos los mitos y todos los problemas que hay, porque como que no sabemos cómo explicarle a las niñas. Entonces me gustaría, si las niñas nos escuchan o si las mamás de las niñas nos escuchan, que pudieran tener como de parte de nosotras dos algunos consejos adecuados para esta primera menstruación, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, hablemos de que la primera menstruación, lo ideal sería que desde pequeñas tener la información de que ya cuando la menstruación está por llegar, sí, cuando empiezan aquellos primeros cambios, lo que llamamos caracteres sexuales secundarios, es decir, cuando los papás ven que empieza a haber el desarrollo de la mama, sí, empieza a ver la salida de vello púbico,
¿sí? En las niñas incluso se empieza a dar un crecimiento acelerado primero y luego empiezan a presentarse estos signos que acabo de mencionar, que llamamos caracteres sexuales secundarios, que sería como el momento más adecuado para decirle a la chica, pues que ya muy próximamente está por llegar la menstruación. Claro. Y para que precisamente esté preparada para este acontecimiento de nuestra propia biología, de nuestro cuerpo, ¿sí? Y que lo reciba sin sorpresa, sin espanto, porque aun cuando hay una información, pues la chica siempre recibe la primera menstruación como, a ver, ¿será esto realmente la menstruación? ¿Sí? Y a veces necesita el reforzamiento de los más cercanos, y en este caso, pues principalmente son los papás, y en su caso la mamá, ¿no? Sí, sí, y sí. que tiene mucho que ver incluso la actitud de los papás ante la primera menstruación. Uh-huh. Porque como tú mencionas hace un momento, si el mensaje es, mira qué bien, estás entrando en una nueva etapa de tu vida y qué bonito, sí. A un mensaje que muchas veces así puede llegar a darle a la chica la información o la idea de que molesto o qué malo, ¿no? Sí. Porque luego es así, uy, qué feo, uy, ya vas a menstruar, uy, y duele. Entonces, estamos mandando esos mensajes inconscientes de pensar que la menstruación tendría que ser como esos días tan peculiares del mes que se tendrán que pasar molestos o se tendrán que pasar mal, cuando no lo es así. Claro. Solamente son unos días de nuestro ciclo menstrual que qué bueno que nos están diciendo que nuestro cuerpo está funcionando a la perfección, que deberíamos de verlo de esta manera, y que además es una manera de aprender a conocernos. La manera como nosotros vamos identificando, que eso es lo primero que tendríamos que orientarle a una chica en sus primeras menstruaciones, es que aprenda a identificar cómo es su menstruación. Claro. Y además que registre su ciclo menstrual. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué días regla? Cómo está haciendo su menstruación, anotarlo en un calendario para después también aprender qué es normal y qué no es normal. Claro, ¿sí? sí. En sí, este sí. sentido, por ejemplo, esto se lo tendría que decir a nuestros radioescuchas. Uh-huh. Comúnmente decimos, la regla soy irregular, y cuando yo pregunto en la consulta a la paciente, ¿y para ti qué es ser irregular? No, pues es que un día se me adelanta 2 días o se me retrasa 2 o 3. Eso no es ser irregular. No, eso es normalísimo. Ajá. Exactamente. Sí. Entra dentro de estas variaciones normales del ciclo. Pero alguien nos dijo durante la clase escolar o en algún documento bibliográfico, vemos que la menstruación se presenta cada 30 días o cada 28, y entonces la chica piensa que tiene que ser como un reloj exacto de llegar cada 28 o cada 30. Sin embargo, hablamos de estas variaciones que pueden ser normales, variaciones biológicas, y vamos tomando este rango, 28 más menos 7 días. Uh-huh. Que esta es la variación que vamos a tomar dentro de un rango normal. Es decir, si esta chica está arreglando cada 22, 23, 24 días o hasta 34 días, con el límite de 21 hacia atrás no es normal, y de más de 35 días ya no es normal, pero no lo va a saber la chica si no registra sus menstruaciones, si no lo anota en un calendario, para saber cómo se está presentando esta menstruación cada mes. Claro. Entonces, esto es lo primero, aprender estos rangos que pueden ser de normalidad o de anormalidad. Sobre todo, ¿por qué? Porque en la adolescente, en este periodo, cuando inician las menstruaciones, que en nuestro país la primera menstruación se presenta en un promedio a los 12 años o entre 9 y 12 años para nuestro país, no todos los ciclos son regulares. Ajá. Y eso también habría que decirle a la mamá que no se preocupe,
que si las primeras menstruaciones no se presentan de manera regular, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, es decir, las señales que llegan desde el cerebro, luego a nuestra glándula hipofisiaria y de ahí hasta el ovario para que haya una menstruación, tarda más o menos 2 años en madurar. Claro, sí, Esto sí. quiere decir entonces que más o menos esta chica va a presentar sus ciclos regulares posterior a la primera menstruación alrededor de 2 años. Sí. Sin que la mamá se preocupe para querer que se le dé tratamiento o acudir a que se le dé medicamento porque no arregló cada mes. Sí, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque de repente se preocupan tanto que o ellas mismas pueden caer en la automedicación tratando de arreglar esta irregularidad según ellas que no lo es. Tienes toda la razón. Vamos a informarle a nuestras mujeres que nos están escuchando acerca de este tema para que puedan informar a sus hijas, aunque en la escuela sea un tema recurrente que se les da 4., 5. y 6. de primaria. No hay como una mamá que ama, que está al pendiente de su hija, que la hija se sienta amada, que se sienta con confianza de preguntarle cosas. No es lo mismo que una mamá con su hija le dé toda esta información a que se la dé una maestra a 40 niñas o 40 niñas y niños y de manera rápida y de manera que ni hay preguntas, porque Dios me libre, ¿no? Que haya preguntas. Entonces, sí recomendamos mucho que toda la educación sexual debe de ser por parte de mamá y papá, que la escuela solo refuerce, pero que en realidad la mamá, en este caso, sea la que prepare a la niña para su primera menstruación. Nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos con este tema. La ruleta del sexo. Según el Servicio Norteamericano de Información, la persona más longeva que cambió de sexo tenía 74 años de edad. Ya estamos de nuevo contigo, la doctora Irma Quintero y yo, pero antes de esto déjame decirte que Radio Mujer cumple 23 años y lo festejamos con un evento de aniversario muy padre, fíjate, se llama El Valor de tu Familia y consta de 4 conferencias maravillosas. La primera es La vida espera algo de nosotros, con la doctora Alicia Soltero, que ya sabes que tiene su programa a las 12, que es padrísimo, que siempre aprendemos mucho con la doctora. El valor de saber quién soy, con Claudia Caballero, que conduce Club de Mamás y que he estado yo muchas veces con ella también compartiendo su programa. Las luchas de poder entre papá y mamá y las repercusiones con los hijos. Es muy importante saber que todos los pleitos, sobre todo cuando mamá y papá se encuentran en competencia, pues de alguna manera van a afectar a las niñas y a los niños. Con el doctor José María Echegaray, terapeuta familiar, y Cuando mamá lastima, con la escritora Rayo Guzmán, que incluso escribió un libro con ese nombre. Y en la música tendremos la música bohemia de Manuel Ascanio, intérprete de la canción Dos Amores, entre otros éxitos más. Por supuesto que El Valor de tu Familia es nuestro evento de aniversario y ahí te queremos ver. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana compartiendo contigo en la Expo Guadalajara, cuya entrada es libre, mañana sábado 13 de agosto. Ahí nos queremos ver, por favor, ahí nos vamos a encontrar. Con tu asistencia estarás participando por estancias en la playa, en los hoteles Tesoro y muchos regalos más. Entonces no te lo puedes perder, por favor. Te esperamos en la Expo a las 9 de la mañana, mañana mismo. Entonces nos vamos a ver. Y como decíamos, bueno, afortunadamente cada día las mamás se preocupan un poco más por estar informadas para poder darles todos estos avisos, argumentos, información a sus hijas cuando ya empiezan a tener estos caracteres sexuales secundarios que nos decía la doctora, para de ahí en adelante tener esta confianza, este nivel de confianza entre mamá e hija y poder pues ayudarle en cualquier duda que tenga esta chica, ¿verdad, Irma?
Así es. Creo que la comunicación es aquí fundamental. Sí. Nada sustituye la relación afectiva Ujú. y lo que puede reforzar en autoestima en una chica cuando hay esa buena comunicación. Así es. E inclusive yo podría decir que aun cuando hay dudas en relación a esto, pues si la mamá tiene dudas y no sabe cómo orientar, existimos los médicos que podemos darles el apoyo y se puede dar esa orientación. Muchas veces la primera consulta al ginecólogo puede ser en este momento de la adolescencia en donde se pueden resolver muchas cosas, ¿no? Y no pensar desde antes que el problema puede ser una anormalidad. Claro. Ahora bien, cuando hablamos de los caracteres sexuales secundarios, muchas veces sí puede haber un desarrollo que no sea muy normal, ¿sí? Y que puede también crear alguna situación de preocupación por parte de la madre y por parte de la chica. Por ejemplo, cuando no tienen un importante desarrollo mamario y luego Sí, les claro. preocupan, ¿no? Y que bueno, también hay que entender que habrá que esperar y que los factores genéticos y la alimentación y el medio ambiente van a ser los favorecedores también del desarrollo propio de la mujer. Entonces, este momento sí es crucial en esta parte del desarrollo. Creo que lo que podríamos complementar en relación a esto también es toda la serie de dudas que surgen en relación a los mitos. Los mitos Los y tabúes. mitos, ay, sí, Exactamente, claro. en Tremendos. relación a la menstruación y casi todo gira entre los mitos socioculturales. Si no es la menstruación, es el embarazo, ¿no? Entonces, los mitos que hay en relación al alimento, por ejemplo, que yo recuerdo y lo voy a compartir como anécdota, que recién había yo tenido mi menstruación, estaba en plena pubertad, cuando voy a un viaje con una tía fuera de la ciudad, no iba con mis papás, y mi tía enterada que ese día estaba yo menstruando, vamos a un restaurante, pedimos de comer, y bueno, es muy típico que nosotros los mexicanos le ponemos limón a algunos alimentos. A todo. Exacto. Yo se lo pongo a todo. Yo agarré el limón y se Claro. lo puse riquísimo al platillo que estaba comiendo. Y lo primero que dijo la tía asustadísima es, ¿pero cómo le pones limón? Sí, Y claro. luego ya después, Sí. bueno, no, cómetelo, no pienses nada. No pasa absolutamente nada. Sin embargo, culturalmente muchas mujeres piensan que cuando consumen limón durante la menstruación se va a cortar. No pasa absolutamente nada. En Claro. relación a los alimentos no van a tener una influencia ahí en relación a la menstruación. Lo único que sí puedo apoyar es si los alimentos son fríos o son calientes. Ok. Puesto que si el alimento es calientito, vean, por ejemplo, tenemos cólico y nos tomamos un tecito caliente y decimos, qué rico. Qué rico, claro. ¿Por qué? Porque el calor es vasodilatador y va a relajar la musculatura del útero y sí puede reducir un poquito el cólico. Y si tomamos alimentos muy fríos, hay vasoconstricción y eso puede contraer el músculo del útero y sí puede aumentar un poco en la sensación o la percepción muy del poco, cólico. ¿no? Un Muy poco, por eso Sí, lo sí, mencionamos claro. de esta forma. Ajá. Sí, claro, pero hay más mitos. Fíjate que Muchísimo. ahorita que estás diciendo que compartiendo, las tías son maravillosas, son un regalo de Dios extraordinario. Sin embargo, de repente ellas fueron educadas de maneras distintas o nunca falta la tía que nunca se casó y que está como de lo más acomedida en aliviar muchísimos pesares dentro de la familia, ¿no? Entonces, cuando comparte con la niña que recién está menstruando, pues ahí van toda la serie de consejos, ¿no? Ahí les van los que a mí me dijeron. No te puedes bañar durante la menstruación. No te puedes bañar. Los días que estás menstruando no te puedes bañar. No puedes comer pepino, porque en cuanto comas pepino te van a salir melasma, pues. Estas manchas cafés en las mejillas. Por supuesto, prohibido el limón. Yo que le pongo limón hasta las quesadillas, o sea. ¿Qué otra cosa me dijeron? Bueno, no me acuerdo, no pero comer sandía. Sandía, melón, no me acuerdo qué más, chile tampoco. Entonces dices no, y yo con la bañada decía no, espérame tantito, pues si mi mamá
nunca ha dejado de bañarnos, tengamos lo que tengamos, ¿por qué ahora iba yo a dejar de bañarme? Y decía yo, no, al contrario, yo creo que nos deberíamos de bañar 2 veces al día o 3, ¿no? Porque no es posible estar con esto y sin bañarse, decía yo, pero qué barbaridad, ¿de veras? No le respondía negativamente, pero sí yo pensaba, ¿de veras ella estará así 3 días o 4 días sin bañarse? No inventes, o sea, qué cosa tan horrible. Fíjate cómo surge esto como que si fuese lo que dije hace un momento, el acontecimiento del mes, como si fuera algo que tendría que tener una connotación negativa cuando puede ser fuertemente positiva. Veamos en relación a los términos que le damos a la menstruación. Una chica cuando está menstruando dice, es que ando mala, estoy enferma, estoy en mis días. Y entonces le damos ese tinte negativo que desde luego que se va a nuestro subconsciente. Entonces, si estoy mala, estoy enferma, quiere decir que me tengo que sentir mal si estoy menstruando. Claro. Si puede haber algunos síntomas, y vamos al tema del dolor, que también está incluido en el tema del día de hoy, no precisamente tiene que ser algo que no me permita moverme o vivir. Sí es un hecho que muchas mujeres pueden tener dolor durante la menstruación, y les explico por qué. En el momento en que se presenta la menstruación es porque el tejido interno, ¿Vamos a corte? Todavía te quedan como 5 segundos. Bueno, vamos a corte mejor para tener toda esta idea, ¿cómo se llama? Sin cortarla. Mejor nos vamos a ir a un cortecito y enseguida regresamos. Muchas gracias, Irma. La primera menstruación de una mujer puede ser la oportunidad para hablar con los hijos sobre el crecimiento, la sexualidad, el cuidado anticonceptivo y todo aquello que surja como duda o cause desconcierto. Para los padres, conocer e informarse sobre este tema, identificar sus propios temores y prejuicios y estar dispuestos a escuchar las preguntas de los jóvenes permitirá aprovechar este momento como una gran oportunidad para desarrollar el diálogo y la confianza con sus hijos. Continúa escuchando Más de Uno. Ya regresamos contigo y hay una pregunta muy, muy interesante y que quiero que no se nos pase el tiempo. Hola, quisiera pedir orientación de cómo tratar a mi hija de 10 años y que me ha confesado que en sus juegos con sus amigas han existido tocamientos en sus áreas eróticas. Me siento preocupada y hablé con ella, pero no sé si resolví sus dudas. Gracias. Mira, ahorita le vamos a pedir a la doctora Irma que también ella intervenga, pero yo lo que te puedo decir es que aprovecha que te tuvo confianza para hablar de todos estos temas de la sexualidad que a lo mejor no le has hablado de manera recurrente, porque la sexualidad no se empieza a hablar cuando la niña tiene 10 años, sino cuando la niña tiene 2 o 3. De ahí en adelante, que cuide su cuerpo. Es súper importante manejar el tema del autocuidado, porque nosotros amamos a nuestros hijos, pero no los podemos traer en la bolsa cuidándolos todo el tiempo. Entonces, tenemos que darles las habilidades y las herramientas para que los niños y las niñas se cuiden. Tanto niñas como niños pueden ser presa de abuso sexual. En este caso me parece que son juegos sexuales un poquito tarde, porque los juegos sexuales se inician a los 6 años, se quita la curiosidad y ya, y me dices que son entre niñas. Probablemente alguna, no sé, voy a lucubrar un poquito, pero ¿qué tal que alguna de esas niñas con las que juega tu hija ha sido tocada? Quiere decir, ha tenido algún abuso sexual. Y entonces ella tiene curiosidad y anda tocando a las otras. De tal manera que la orientación que yo te daría es que hables con tu hija de todos estos temas y que hables mucho sobre el respeto del cuerpo. Yo no puedo exigir respeto de los otros si no respeto mi propio cuerpo. Adelante. Sí, yo creo que esta parte es muy importante, sobre todo en el sentido de que en la adolescencia hay también otro momento de mucha curiosidad y se comparte a veces entre jóvenes
incluso hasta información sobre las relaciones sexuales, incluso Pornografía, ¿no? pornografía. En otra época se pasaban los chicos incluso las revistas, Sí. hoy día se los pasan por el Por internet teléfono. o por el WhatsApp. Entonces es importante el conocimiento del cuerpo, la comunicación que tenga con mamá, y también es el momento de resolución de muchas dudas, porque si la curiosidad que ella en este momento pueda sentir no logra la empatía y la confianza con mamá en este momento que la tiene, después ya no la va a ver. Así es. Entonces es muy importante que aproveches esta oportunidad. Qué bueno que te dijo, quiere decir que hay confianza. Así es. Entonces aprovecha para dialogar y dialogar y dialogar. Hay miles de ejemplos que en el día a día, en lo cotidiano, puedes ir abonando para que esta niña pues tenga toda la información que requiere para su vida, todas las habilidades para cuidarse. Así. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir con el tema, Irma, de los dolor. periodos del dolor. Y vamos en el punto del Sí, dolor en que el les punto del decía. dolor. Que bueno, el dolor se explica gracias a que este tejido que se prepara para el embarazo durante el ciclo menstrual, como no hubo un embarazo, este tejido se desprende, ya sabemos que ese tejido se llama endometrio, se desprende, y al desprenderse, bueno, pues se generan una serie de sustancias, que estas sustancias son generadoras del dolor. Si yo digo el término médico, bueno, estas sustancias se llaman prostaglandinas. Ajá. Y estas son las responsables del dolor, y luego también el útero se contrae un poco, y esto es parte de lo que también da dolor, tratando de expulsar ese tejido que les he dicho, el endometrio. Pero esto puede ser resuelto porque podemos evitar que se produzcan altos niveles de prostaglandinas, y esto puede ser tratado médicamente si el dolor es muy importante en la chica, y hay esquemas terapéuticos para dar incluso tratamiento desde 2 días antes de que se presente la menstruación y durante la menstruación. Aquí la situación es que hemos de entender que un analgésico no provoca dependencia, y será una vez por mes en la que se Claro. tenga que dar si la chica lo necesita, y entonces no nos preocupemos si tiene que tomarlo o si se indica desde el punto de vista terapéutico, porque de lo que se trata es entender que nos encontramos en el año 2016 y hoy día no tendríamos por qué estar padeciendo la menstruación, sino tiene que pasar como un día normal o los días normales, igual que el resto del mes, porque no tendría que ser ese gran paréntesis de la vida que nos pare todas nuestras actividades. Tan podemos seguir haciendo ejercicio, tan podemos seguir practicando nuestro deporte, podemos ir al trabajo, y no tenemos por qué pasarla tan mal. Así Porque es, esto no ajá. tiene que ser parte de una programación y decir estoy mala, estoy enferma. Sí, sí, Y, sí. y hay incluso remedios caseros, incluso remedios de la abuelita, diría yo, como la aplicación de calor local. Sí, muy Sí, bueno. la compresita caliente que se puede poner en el abdomen, que puede aliviar un poquito la molestia también, y que hasta desde el punto de vista comercial hay compresas que se venden autoadheribles, que se pegan a la pantaleta y que les calman riquísimo Bastante, el dolor. es muy rico, así Sí. es, claro. Sin que tengamos miedo, pues, a que si se necesitan tomar medicamentos se tomen, pero aquí vamos al rango de la anormalidad. Cuando este cólico llega a incapacitar, no se quita con el analgésico prescrito, y al contrario, en el siguiente ciclo es más intenso y cada vez más intenso con los ciclos, y llega a ser incapacitante. Entonces sí, es obligado a acudir al médico, porque también hay causas de dolor menstrual que no son normales. Claro, así ¿Sí? es, así es. Por ejemplo, Ajá. una enfermedad de la endometriosis, que sería un temotota también para Sí, programa, claro, para un programa. ¿sí? Ujú. Pero que es una causa muy común de dolor en nuestro medio. Entonces, lo único que sí podría decir en este programa para dar una mejor orientación es que si este cólico no se quita, ya fueron al médico y dio tratamiento, entonces y dio para dolor, o están tomando un analgésico por cuenta propia y no mejora, entonces es necesario acudir a una revisión, porque esta dismenorrea, que eso es el cólico menstrual, esta dismenorrea incapacitante sí puede ser de tipo anormal. Sí, y puede manifestar, como tú dices, alguna otra cosa, ¿no? Así es. Claro que sí. ¿Qué más? A ver, el primer periodo. Hace mucho tiempo, en el siglo XIX, cuando me estaba acordando hoy en la mañana con una
compañerita de trabajo. En el siglo XIX, cuando se cambió el confesionario por el diván, dice Foucault, las personas empezaron a ir a los médicos para que les aconsejaran todo lo que tenían que hacer en su vida. Y los médicos empezaron a plantear algunas cosas como muy interesantes, ¿no? Que ahora nos darían mucha risa. Y está escrito que algunos médicos, por ejemplo, compañeros de Acton, que fue maestro de Freud, decían, cuando una mujer esté menstruando no tiene que cocinar pasteles ni tampoco hacer jamón de York, porque se le va a podrir. O sea, entonces fíjate cómo, hasta la fecha yo he oído alguna vez en un pueblito una señora decir, claro, hiciste el pastel y se te bajó y se te apelmazó porque estabas menstruando. No tienes que hornear cuando estás menstruando. Sí. Bueno, sí. Fíjate cómo después de tantas generaciones sigue vigente. Y el jamón de York, pues nosotros no lo conocemos tal cual como se hace en Europa, ¿no? Pero pues es un jamón tipo serrano, pues, Sí. ¿no? Entonces que las mujeres preparaban y los médicos decían, una mujer no puede hacer jamón de York mientras está menstruando porque se le va a podrir. ¿Qué onda? Como esas ideas culturales que luego se siguieron reproduciendo a través de los siglos, ¿no? Sí. Los médicos son personas, o sea, no tenían la formación que tienen ahora nuestros médicos. La doctora Irma, que es ginecóloga, pues claro, no tenían esa formación y de repente, pues también estaban contaminados con los mitos que se movían en las ciudades, ¿no? Así Pero fíjate es. qué interesante. Sí. Uh-huh. Pues mira, yo recuerdo el mito del baño. Sí, que viene precisamente de los hebreos, de los antiguos hebreos, claro, en donde decían que la mujer en sus días de menstruación no podía bañarse porque era impura. Y entonces después de la menstruación tenía que tomar un baño purificador llamado mikvah para que ella pudiera estar limpia y que además no podía tener ni relaciones sexuales ni podía hacer nada, tenía que ser separada del grupo, de la tribu. No podía ni siquiera tocar a nadie, no podía tocar a otro hombre a un hombre, por ejemplo, porque entonces lo contaminaba. Y le llamaban sucia. Al templo, y le llamaban sucia. Entonces, ¿cuántas mujeres dicen estoy sucia? Sí, Ay, no, estoy sucia, estoy enferma y no me puedo acercar a muchas cosas y no puedo hacer muchas cosas. Entendamos que esto tiene un origen histórico, un origen cultural, todos los mitos que hoy vivimos. Tu teléfono, porque ya se nos acabó el tiempo, Irma. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Me pueden encontrar en el 36 42 63 49. Muchísimas gracias por tu presencia, Irma, porque aclaramos muchas dudas. Muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando. Que tengas una excelente noche. Nos escuchamos en punto de las 7 el siguiente lunes. Gracias. Como siempre, Irma. Es un placer. Muchas gracias.